Hola Fabio, ¿cómo estás? Somos el grupo 10. Yo soy María Alejandra Martínez. Yo soy Juan Felipe Pulido. Yo, María José Arrieta. Yo soy Andrés Fernando Manrique. Listo. Entonces, bueno, ¿qué les parece si en este último video, para ya cerrar lo que sería el libro de Habitar, pues me parecería interesante que hagamos como una recopilación del libro, de alguna forma hablando como el capítulo que más nos gustó, lo que más nos marcó y de pronto el capítulo que fue más difícil de leer, que fue difícil de comprender. Pues no sé si alguien quiera comenzar. Si quieren, yo comienzo. A mí el capítulo que más me gustó fue el de Sin Raíces, porque me pareció muy interesante como todo esto de habitar en el extranjero y como igual habitar y la casa no es una sola, o sea, existe como tu país y tu lugar de origen, de donde es tu cultura y tu idioma y tus sueños y determinan muchas cosas de ti, pero igual tú puedes habitar y vas cambiando el lugar donde habitas como a lo largo que va cambiando la vida. Pero me pareció muy chévere como estas cosas muy raras que él dice de habitar, como cuando uno se muda a un nuevo país, entonces vas a buscar una nueva peluquería, un nuevo lugar donde arreglar el carro, donde lavar la ropa, entonces como cosas muy extrañas y también como cuando te vas a habitar a otro lugar, el lugar que habitabas antes ya no es el mismo porque ese otro lugar también está cambiando, entonces cuando tú vuelves no es el mismo lugar que dejaste. Entonces, todo esto de el extranjero y como la casa me pareció muy interesante y como habitar es como una actividad como que se va, pues sí, como que va cambiando toda la vida y tú vas habitando lugares muy diferentes. Y creo que el capítulo que menos me gustó fue el último capítulo porque la verdad no entendí y pues no considero que habitar sea como esto que él dice, como habitar también puede ser como un actor habita un cuerpo. Ujú. Entonces es como cuando, sí, como un actor habitando un cuerpo porque es otra persona que está habitando un cuerpo, o como las actividades, o como las enfermedades habitan un cuerpo, o como el aire habita un cuerpo. No sé, no me gustó porque no lo entendí y siento que eso no es habitar. Como que, no sé, el aire no habita mi cuerpo. Pero No, bueno. y sobre todo porque durante todo el libro trata de definir como un concepto de habitar, entonces cuando ya te estás familiarizando, como que de un momento a otro, ese cambio de pronto te hace dudar mucho y por eso de pronto no te gustó, como otra vez tu mente en Volver a confusión. empezar a entender todo. Ujú. Pero digamos, quería comentar lo primero que dijiste de Sin Raíces, de cómo hablabas que habitar en un nuevo lugar como que te abre mucho la mente, pero también sobre todo lo conecto mucho con el capítulo de Ciudades Invisibles. En este, como que, no sé si recuerdan, pero pues se habla como de la idea que uno tiene como ciudadano en una ciudad y cómo después la tienes cuando eres turista. Entonces, como que me parece interesante el pensar cómo llegas a un lugar y eres en un principio turista porque tienes que encontrar una nueva peluquería, un nuevo lugar donde tienes que lavar tu ropa, arreglar tu carro, etcétera, pero de algún momento a otro te empiezas a volver ya pues como residente, ya se empieza a volver tu ciudad, entonces como ese cambio de decir como estoy habitando temporalmente, no, ya estoy habitando ya definitivamente acá, me tengo que empezar a adaptar, todos mis hábitos de habitar cambian desde lo más mínimo, o sea, cambias desde la cama hasta el metro en el que te transportas. Entonces, ahí es cuando también se empieza a hablar mucho como de cómo empezamos a habitar también literal como el plano de la ciudad que nos hacemos imaginariamente y cómo este va cambiando dependiendo de cuánto tiempo has estado, cuánto tiempo, cuántas veces lo has pasado, si no lo has explorado bien, etcétera. Como que quería comentar sobre eso. A mí también me Es, parece muy interesante de lo que dijiste, que por ejemplo, pues no sé los otros, pero María Alejandra, perdón, y yo tuvimos la experiencia del intercambio y literalmente lo primero que hicimos fue hablar de cómo, bueno, descríbeme tu casa. Entonces uno Sí. se familiariza tanto con esos espacios y nosotros también como arquitectos creo yo que tenemos mucho interés en los espacios como tal. Entonces María Alejandra me describió cómo era su casa, dónde vivía, con cuánta gente vivía. Igual yo le mostraba fotos, le mostraba el barrio. Entonces, sí es algo muy interesante que al cambiar de país y al cambiar de hogar, también cambian todos estos hábitos y sí, estas costumbres que tenemos.
Igual también lo que dices, como si por ejemplo, cuando tú me explicaste tu casa, yo me imaginaba algo completamente diferente a lo que es de verdad, porque hemos vivido experiencias muy diferentes, entonces en nuestra cabeza literal se hacen estas, pues como ciudades invisibles, que hasta que no las habitemos, no vamos a saber realmente cómo son. Y no, y pues me parece interesante también de lo que ustedes hablan es el concepto de mudanza, como que el man habla mucho de la diferencia de conceptos en cuanto a lenguajes, como que el concepto de mudanza es diferente en el español, en el italiano y en el francés, y él particulariza mucho en el francés porque precisamente habla de que cuando tú te mueves a otro lugar, comienzas a cambiar de hábitos y comienzas a cambiar la manera de percibir las cosas. Pero entonces, como, pues siguiendo un poco la idea del texto en general, el lugar pues se queda con una memoria. Finalmente, cuando tú dejas ese lugar, cuando tú te mudas o cuando tú te mueves, finalmente como que ese lugar realmente pierde parte de la esencia y pierde parte de ese significado que tú construiste ahí. Y pues digamos que en el capítulo de espacios interiores que me pareció algo muy interesante es que tú vas construyendo ese espacio a medida que lo habitas, es decir, como que él ponía mucho la analogía del nido de pájaro, como el pájaro hace el gesto de construir el nido y de generar el círculo para generar refugio. Y pues finalmente tú cuando comienzas a establecerte, comienzas a poner tus cosas, como a poner tus cuadros, a poner los libros que quieres, como tu espacio de trabajo y lo adecuas a lo que tú quieres y lo que tú sientes, como que ese espacio es un reflejo de ti y finalmente pues refleja un poco eso de lo que ustedes hablan, como yo narro y cómo yo narro esa experiencia de vivir en cierto país con ciertas costumbres, como lejos de mi casa, de lo que yo soy. Y pues me pareció bastante pertinente y como muy coherente en cuanto a cómo los espacios comienzan a generar ese carácter de acuerdo a cómo uno los habita. Sí, de acuerdo. Bueno, si quieren, yo continúo con el capítulo que más me gustó, que es el de espaciamientos, que lo hablamos un poco en la clase anterior, eh, pero la cita que más me gustó es: el espacio está vivo cuando a pesar de las separaciones se establecen relaciones entre los separados. Y él habla de, por ejemplo, no estamos habitando un bus, no estamos habitando un metro, porque no hay relaciones y no hay interacciones reales entre las personas que están ocupando el espacio al mismo tiempo. De pronto ahí se me ocurre esa distinción entre ocupar y habitar. El habitar es cuando se crean relaciones y hay, sí, interacción real entre las personas. No necesariamente tiene que ser un espacio cerrado. Él habla de la calle como un anexo más donde se habita, pone ejemplos asiáticos, y dice que la calle son medios vividos por la comunidad y es una indecisión entre la vida privada y lo pública. De pronto la escala de las calles, los elementos arquitectónicos también crean que uno habita el espacio, ese espacio exterior y no solo los interiores. Y también considero importante que la escala de las personas, de los objetos arquitectónicos es muy importante para realmente habitar. Como él dice que tiene que haber una interacción, las personas no pueden estar ni muy separadas ni muy justos, tiene que haber un justo medio para haber una interacción real y poder considerarlo habitar. Es que digamos eso que tú dices me conflictúa también, porque en otra parte del libro hablan de cómo algunas veces ni siquiera es necesario estar presente para habitar en otra persona. Entonces, habitar en otra persona se refieren, es que estoy tratando de buscarlo, pero literalmente se refiere a que cuando tú piensas, por ejemplo, en tu amigo que está acá, dice, me puedo sentir cerca de mi amigo que está a cientos de kilómetros de distancia porque pienso en él y mantengo mentalmente una suerte de conversación permanente que define nuestra amistad. Entonces, eso es muy loco. O sea, muy loco pensar que en una parte del libro nos está comentando lo que dice Juan Felipe, pero en otra parte, no sé cuántos capítulos después, dicen esto. Entonces, creo que esas contradicciones son difíciles de procesar, pero también son chéveres cuando la narrativa también es como muy personal, porque Es entiendes que por qué sí, una pero persona pues se perdón, confía. es que después también, o sea, en el mismo capítulo también habla de esas relaciones facilitadas por el Internet. Entonces, que no estamos presencialmente, pero estamos en medio de llamadas, estamos en países diferentes, pero estamos conectados todo el tiempo. Eh, entonces, sí, es una dualidad un poco extraña, pero creo que el autor logra, sí, logra medio explicar la Y diferencia entre estos dos.
también hacia el final del libro, también, pues como hablando de eso, dice más como que el habitar es en un punto fijo, entonces como es un punto fijo al que tú vuelves, entonces sales a tu casa a trabajar y no sé qué, pero vuelves a tu casa y habitas tu casa, entonces como que en esa parte, al final del libro también dice como más, el habitar es un lugar, un punto fijo al que tú vuelves más que cualquier otra cosa. Sí, y aparte como que él como que hace mucho énfasis en la idea de que el cuarto, que es el sitio donde uno pues más se siente seguro y pues que a la vez es más frágil, pues que termina siendo realmente una paradoja, pues finalmente es el sitio que uno realmente habita, como en el que tú puedes ser como, puedes sentirte y expresarte, pero también en el que te sientes como completamente frágil, porque tú finalmente duermes ahí, finalmente pues como que descansas y pues el cuerpo queda completamente como quieto. Igual pues me parece interesante un poco lo que decías, Male, de la cuestión de las emociones y es que sí, efectivamente para vez como que uno habita en las demás personas alrededor de las emociones y las memorias, eh, pero también hay una idea de proxémica, entonces creo que esa, sí, esa dicotomía creo que la logra solucionar un poco con la idea de espacialidad. Acuérdate que nosotros hablábamos incluso en la clase de que, digamos que los espacios se miden como por relaciones y no como tanto por espacialidad en distancias. Entonces creo que es así como logra aterrizar un poco esa dicotomía de estar allá lejos, pero a la larga estar cerca, ¿sí? Como que Mm. realmente lo que habita en ti es esa memoria y ese recuerdo de la persona y pues entendiéndolo un poco desde ese punto de vista tiene sentido, como que no importa es que tú estés a miles de kilómetros de distancia, si el recuerdo y la memoria y el lenguaje están ahí, tú estás habitando en la otra. Pues yo lo veo así. Sí, Sí, no, y yo Mm. creo que incluso la cita que acabo de leer y explica también lo mismo y no lo había pensado. Dice, el espacio está vivo cuando a pesar de las separaciones se establecen relaciones entre los separados. Ahí no está hablando de un espacio contenido, sino se establecen relaciones, puede ser de cualquier tipo, virtual, medio telefónico, interacciones personales. Entonces creo que sí, sí la logra. full. Creo que nos has dicho el que no te gustó. Ah, el que no me gustó es el que se llama Direcciones, Ujú. porque él hace mucho énfasis en que en la ubicación y en las direcciones y en que tiene una, como una importancia muy relevante en la vida de las personas, que personalmente yo no creo que sea así. Por lo mismo que estábamos hablando de otros capítulos de uno cuando llega a una ciudad nueva, un país nuevo, pues no sabe cómo ubicarse. Igual me parece a mí que está habitando el lugar. Sí. Yo soy una persona que soy muy desubicado en Bogotá, yo no me sé ubicar fácilmente. Igual me parece que estoy ubicado. De pronto sí estoy de acuerdo con lo que dice, que las direcciones tienen cierta importancia como social, sí, económica. Cuando habla de, hay uno cuando le pregunta a una persona dónde vives y le da una dirección, uno más o menos sabe como la connotación que ese espacio tiene en la ciudad. Sí. Eh, pero me parece que es, no sé, que le da una importancia muy, como muy alta, que a mi forma de ver no la tiene realmente. Las direcciones y la, sí, como este tema. Me parece a mí que es una, no sé, es un invento humano para facilitar la vida de las personas, pero pues antes de las direcciones, las personas seguían habitando los espacios sin necesidad de unas convenciones, porque realmente las direcciones son convenciones para ubicarse en el espacio. Sí, en verdad siento que eso también se conecta mucho con el capítulo que a mí tampoco me gustó mucho, que se llama, sí, Ciudades Invisibles, que les dije una parte que me gustó, pero otra parte que no me gustó porque es específicamente de eso. Habla como, por ejemplo, habla muchísimo como de París, no sé si se acuerdan, que habla como del metro, de las estaciones, entonces habla de cómo la gente realmente solamente conoce a París por los nombres, por las direcciones, pero no lo conoce realmente porque cuando tú te metes al metro, pues estás literal subterráneo y tú no te puedes ubicar, tú no puedes nada, tú solamente sabes que vas de, no sé, de ópera a el Louvre, no sé, ¿sabes? Como, entonces también siento que va muy relacionado a eso y entiendo como por qué no gustaron esos dos capítulos. Y bueno, aprovecho también de una vez digo cuál fue el que me gustó. El que me gustó se llama, es que en verdad no pensé en capítulos, solo empecé a leer y ya. Superficie habitada. Este me llamó mucho la atención porque habla de cómo
o sea, habla un poco más en escala macro el que es el habitar, entonces hablaba como todo lo de las capas literalmente que ha sufrido o pues que ha tenido la Tierra desde la llegada de los humanos. Entonces, como que esta última capa, que es el antropoceno, entonces empieza, pues él como a hablar mucho de eso y como que me metió en su ideología de pensar que no importa lo que hagamos, siempre vamos a estar ahí habitando, independiente si estamos en la parte más alta del mundo o si estamos en la parte más baja del mundo. Siempre estamos haciendo que el habitar esté constante en la faz, en la superficie de la tierra. Entonces, pues nada, hay una frase que dice como a donde vayamos, sin importar cuál sea nuestro trabajo, ornamentamos, perdón, la faz de la tierra. Leí súper mal eso, otra vez. A donde vayamos, sin importar cuál sea nuestro trabajo, ornamentamos la faz de la tierra. Entonces, ya, o sea, ese es como el resumen de por qué amé este capítulo y por qué entendí que siempre estamos como habitando. Ok, pues si quieren sigo con el que más me gustó. El que más me gustó fue el de, el de espacios interiores. Y es que básicamente él narra un poco la experiencia del fotógrafo que como que tuvo la, o se dio a la tarea de fotografiar la casa de Freud, de Sigmund Freud. Y él concluye como el capítulo con una reflexión bastante interesante y es que el habitar debería examinarse como desde el psicoanálisis, como no debería ser desde la arqueología, que también lo alcanza a nombrar, como no debe ser como el ir descubriendo capas, porque pues realmente el espacio no es así. El espacio realmente siempre ha estado. Entonces es interesante lo que plantea es como más decir em, el hábitat realmente deberías como desenmarañarse, como escarbarse desde el lado más psicológico, como ir entendiendo el pasado y el tiempo y pues de dónde sale cada cosa porque finalmente cada relación existe y no es algo que tú vas creando que se va consolidando, sino que tú vas descubriendo a medida que lo vives. Entonces, ese fue el que más me gustó. De pronto el que más me gustó también, porque al principio hace una relación un poco extraña, que personalmente de pronto fue porque no entendí, con, con precisamente con algunos tipos de estudios sobre el habitar, y es que realmente no me quedó muy clara cómo de pronto esa transición, esa relación que él hace, pero digamos que finalmente la conclusión me parece muy chévere. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más o si ya cerramos esta conversación. Yo creo que ya la podemos cerrar. Pues sí, nada, cerrar diciendo que aunque a veces es difícil leer este libro por todas las contradicciones que ya mencionamos, igual de alguna forma nos marcó, ¿no? Y de alguna forma hasta el libro está habitando en nosotros. Ah. No, y en verdad es fácil de entender por los ejemplos que da y las analogías y las metáforas. Me Ujú. parece que eso ayuda mucho a la comprensión de las personas. Sí. Gracias. Listo.